Le invito a que abra la palabra del Señor en el Salmo capítulo 92, versículo 1 al 4. Salmos capítulo 92, versículos 1 al 4. Sí, la palabra del Señor dice en el Salmo 92, versículo 1 al 4. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave, con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. En las obras de tus manos me gozo. Amén. El título de nuestra enseñanza de hoy es bueno dar gracias. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Es bueno dar gracias. ¿Por qué es bueno dar gracias? ¿Alguna vez te ha preguntado por qué Dios dice que es bueno darle gracias? ¿Se ha preguntado eso? Es obvio que existen algunos beneficios asociados con la gratitud. Pero ¿para quiénes son esos beneficios? ¿Para quién cree que son esos beneficios? Para nosotros. Podríamos decir que un corazón agradecido tiene las puertas abiertas. Lastimosamente, son muy pocas las personas que viven agradecidas. Nosotros tenemos que ser agradecidos con nuestros padres, agradecidos, ¿sí?, con nuestra congregación, agradecidos con nuestras autoridades, agradecidos con toda persona que Dios ha usado para abrirnos las puertas. Porque Dios ha sido el intermediario, ¿sí?, o el medio para que esas puertas puedan ser abiertas. Y esos jefes que hemos tenido, esas personas que nos han bendecido, esos padres que nos han criado, que nos han levantado aún en medio de la dificultad económica que muchas veces experimenta el hogar, el sostenimiento de los hijos ha sido estable. No ha faltado el alimento, no ha faltado el sustento, no ha faltado el calzado. Por eso tú y yo debemos dar gracias. La gratitud es una expresión tan maravillosa que mantiene abriendo puertas de bendición. El que vive agradecido y el que vive publicando las obras del Señor, en pocas palabras, el que testifica de las maravillas que hace Dios, siempre va a encontrar preciosas minas de bendición y de victoria. Así que es bueno dar gracias a Dios. No se le olvide de esto, amado hermano. Por eso, como dice aquí la palabra en el Salmo capítulo 92, versículo 1 al 4, habla claramente que es bueno alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Inicia diciendo, anunciar por las mañanas tus misericordias. Yo le pregunto, ¿es bueno dar gracias a Dios en la mañana porque nos regala el aliento de vida para vivir nuevamente rodeado de nuestros seres queridos? ¿Es bueno dar gracias, sí o no? Es bueno alabarle, es bueno decirle, Señor, gracias porque puedo contemplar nuevamente el sol radiante, porque puedo ver el rostro de mi cónyuge, de mis hijos. Gracias, Señor. Porque muchas personas se acostaron y no se volvieron a levantar. Lastimosamente, quizás ocurrió ayer, ocurrió esta mañana o ocurrirá esta mañana, en el siguiente día. Debemos dar gracias a Dios porque esto es bueno. Amén. Y esos beneficios de la gratitud, ¿quién los va a disfrutar? ¿Quién es el que beneficia? ¿Quién es el que beneficia? Dios. Amén. Es Dios el que beneficia. ¿Y quién es el beneficiado? Todos nosotros, las criaturas,
Todo el universo disfruta de los beneficios de las grandezas de Dios. Sería el colmo que nosotros no viéramos eso y al verlo no dijéramos gracias. Demos gracias. Sería el colmo que nosotros en algún momento nos volviéramos ingratos. Y lastimosamente eso suele ocurrir. La gente puede tener la tendencia a ser ingrata, olvidarse de los favores recibidos. Muchas veces nos hemos acercado al Señor con las ruinas de nuestras vidas, porque eso suele pasar. Lastimosamente, son muy pocas las personas que se acercan a Dios porque voluntariamente determinaron decir: yo quiero seguir al Señor. La gran mayoría nos acercamos al Señor con las ruinas de nuestra vida, en medio de las depresiones, en medio de los vicios, en medio de las dificultades, en medio de las tristezas y melancolías, de los dolores humanos. Nos tuvimos que acercar al Señor para suplicar su provisión, para suplicar su perdón, para suplicar su gracia. Y qué lindo cuando tú y yo permanecemos, pero qué decir de aquellas personas que reciben el milagro y le dicen a Dios: chao, ya hasta hoy, ya no más contigo. Cuando Dios es un Dios todopoderoso y lleno de misericordia y de gracia. Y todo lo que hace el Señor es digno de gracias. Es digno de ser exaltado y loado nuestro Señor. Amén. Mire lo que dice aquí en la palabra, en Isaías capítulo 12, versículo 4. Isaías capítulo 12, versículo 4, dice la palabra del Señor: y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es agradecido. Recordad que su nombre es agradecido. Yo felicito a los hermanos que todo el tiempo están testificando de las obras y las maravillas del Señor. No se quede callado, amado hermano, publíquelas. Hay alguien en un noticiero que dice: no se quede callado, denuncie, ¿cierto? Pero en este caso exhorto, amonesto, le aconsejo de que testifiquemos. ¿De qué? De las maravillas que Dios hace. Porque Dios es por los siglos de los siglos grande en misericordia, y todo lo que hace es digno de admirar. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Testifica, no te quedes callado, publica las grandezas del Señor, porque cada día lo hace. Yo en algún momento contemplaba las golondrinas. Me gusta mucho contemplar la naturaleza, las estrellas, el universo. Soy aficionado a la astronomía. Oiga, me entiendan a lo bien, astronomía, no astrología, que son dos cosas muy diferentes. Me encanta ver las estrellas, me encanta contemplar la grandeza del Señor y alabar a Dios con mi guitarra en mano. Es bueno hacer eso. Y contemplaba en esos días las golondrinas. Al final del día, ellas suben hasta el cielo, levantan sus alas y vuelven y bajan. Y yo observaba esto en ellas y me maravillé. Y lo pude contemplar como si fuera una alabanza al Señor. ¿Y sabe qué significa alabanza? Es dar gracias, es reconocer las grandezas de Dios. Esto significa alabanza. Las criaturas también glorifican al Señor.
Me he puesto a notar que cuando me pongo a orar en la casa, la mascota, la perra de la casa se hace al lado y me observa, pero no se atreve a molestarme porque sabe con quién me estoy comunicando. Aún hasta los animales saben a quién nosotros adoramos y saben de quién es el aliento de vida que ellos poseen, de quién es el soplo de vida que posee cada especie que hay en la tierra. De Jehová Dios, que creó los cielos y la tierra, que creó todo el universo. Por eso Él es Dios de todo el universo. Es digno de gloria, digno de honra, digno de toda adoración y digno de este aplauso que damos hoy. Recibe la gloria, Dios. Estamos agradecidos. Gracias. Gracias. La acción de dar gracias enaltece al Señor. Cuando tú y yo somos agradecidos, estamos exaltando la grandeza del Señor. ¿Y qué creen que pasa? Dios se motiva, Dios se goza cuando su pueblo le alaba y le dice gracias. Qué tan triste se pone Dios cuando la gente no reconoce. Permanentemente yo le estoy recordando a mi familia, a mis hijas, permanentemente les estoy rectificando que todo lo que nosotros tenemos es por la gracia del Señor. Y a Él hay que darle gracias. Cada puerta abierta que Dios permite en nuestras vidas y para nuestras vidas es para dar gracias y es para testificar, porque definitivamente no es el sudor de nuestra frente, no es la pericia de nuestra inteligencia, y gloria a Dios por la sabiduría humana, pero se queda en pañales la inteligencia humana con la sabiduría divina. Así que gracias a Dios por su sabiduría y gracias por darnos entendimiento, pero 3 veces más o 4 veces más o infinitas veces más. Gracias a Dios por su sabiduría. Gracias porque aunque tenemos alguito de sabiduría, alguito de conocimiento, algo de inteligencia, en nuestra torpeza Él nos ayuda para que efectuemos su voluntad, y en eso también demos gracias, porque Dios en medio de su perfecta voluntad nos conduce. Y a veces usted y yo tenemos esa sensación, ¿será que es la voluntad de Dios? Porque a veces Dios nos confirma cosas y otras veces Él se queda calladito. Pero cuando vemos al final de todo el asunto, ¿qué nos toca reconocer? Fue la voluntad de Dios y en ello también gracias. Aleluya. Dice, cuando reconocemos que el Señor es la fuente de todas nuestras bendiciones, nunca las fuentes de nuestras bendiciones se agotarán. Oiga, serán transformadas. La fuente de la bendición que Dios utilizó en el tiempo de la dificultad no va a ser la misma que va a usar en el tiempo del gozo. La fuente de la bendición que Dios usó en el tiempo de la guerra no es la misma manera que quizás va a usar en la fuente de la paz. Pero en ambas situaciones, Él es la fuente, aleluya. En ambas situaciones, en tiempos de paz o en tiempos de guerra, en tiempos
tiempos de tierra prometida o en tiempos de desierto, Él es la fuente de todo, Él es la fuente de la provisión, Él es la fuente de la victoria, Él es la fuente del consejo, Él es la fuente de la sabiduría. En todo debemos dar gracias. Gracias, Señor, por hacerme entender que fuera de ti no soy, no existo. ¿Cuántos lo creen? También puede motivar a aquellos que nos escuchan a alabar y agradecer a Dios. Cuando tú y yo publicamos lo que Dios ha hecho, eso es lo que provocamos. Cuando tú y yo testificamos de las maravillas de Dios, eso es lo que provocamos. ¿Qué provocamos? Que las demás personas también alaben y glorifiquen a Dios. Amén. Porque Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen? Podríamos decir que en el primer punto lo siguiente: la gratitud reajusta nuestro enfoque. Oiga, la gratitud calibra o reajusta nuestro enfoque. Cuando nosotros somos desagradecidos, nos desenfocamos y le otorgamos a cualquier persona la fuente de nuestra bendición. Ah, no, la fuente de bendición es don Carlos, la fuente de bendición es mi tía Carlota, la fuente de bendición es mi empresa, la fuente de bendición es mi jefe, y empezamos a distorsionar o desenfocarnos de la verdadera fuente de la provisión nuestra. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando no damos gracias, cuando no reconocemos que Dios es el centro de todo. ¿Qué acabo de decir? ¿Dios qué es? Es el centro de todo. Todo gira en torno a su perfecta voluntad. O sea que Él es la fuente de que todo lo que nos ocurra a nosotros, sea de bendición y sea para nuestro beneficio, porque Él es el centro de todo. Amén. Así que cuando nosotros agradecemos, la gratitud reajusta nuestro enfoque. Cuando comenzamos a alabar y dar gracias al Señor, las presiones y demandas de la vida diaria se vuelven más livianas. Vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18. En lugar de distraer nuestra mente por las preocupaciones de este mundo, la gratitud nos encausa, la gratitud nos enfoca, recalibra nuestra perspectiva, nuestras expectativas, nuestra visión. Amén. La dirige hacia aquel que es el centro de todo, el que sostiene el universo. Mira, durante estos días el planeta Marte está más cerca de la Tierra, y Dios es el que produce, en medio de todas las leyes que existen, físicas y espirituales, de que ese planeta no se pase a nuestra órbita, ni tampoco que se caiga la luna o sea absorbida por la gravedad de la Tierra o el campo gravitatorio de la Tierra. Yo le doy gracias a Dios en eso. Cuando veo los astros, yo digo: Señor, gracias, porque tú sustentas todo el universo. El cosmos es reflejo de la gloriosa grandeza de nuestro Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Qué lindo cuando tú y yo tenemos una expectativa, una visión universal de Dios, no una visión humana y religiosa de Dios. Eso hay que cambiarlo. Amén. Hay que cambiarlo. ¿Y cómo lo cambiamos? Cuando empezamos a ver el enfoque bíblico, cuando empezamos a discernir, a disertar la palabra de Dios. Amén.
Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 al 18, mire lo que dice allí. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que hay tiempos difíciles, demos gracias a Dios. Que los tiempos son buenos, demos gracias a Dios. Que hay, demos gracias a Dios. Que no hay, según nuestra visión, porque eso es lo que nosotros vemos. Vamos y nos asomamos a la alacena, vamos y nos asomamos a la nevera y la abrimos y es una fuente nada más de agua y luz. Pero cuando volteamos a ver en nuestra mesa si hay que comer, ¿cuántos dan gloria a Dios? Según nuestra visión, si hay, gracias. Y si no hay, también debemos aprender a dar gracias. Porque Dios enviará sus ángeles para que abunde en nuestra casa lo que creemos de que hace falta. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dale el aplauso al Señor. No te limites en tu gratitud. No te limites. Dale gloria, dale honra a Él. El segundo punto dice, la gratitud nos libera de la ansiedad. La gratitud nos libera ¿de qué? De la ansiedad. Rara vez nos sentimos agradecidos cuando estamos agobiados por problemas y preocupaciones. Pero es entonces cuando más necesitamos ofrecerle a Dios nuestra gratitud. ¿En qué momento es sumamente necesario que aprendamos a dar gracias a Dios? En los tiempos de prueba, en los tiempos donde nuestro corazón se siente ansioso. Allí es donde nosotros debemos demostrarle a Dios de que con Él estamos para las que sean, como dicen los muchachos. Amén. Digan amén la generación que está con Dios para las que sean. Eso, en las buenas y en las malas. Así como los discípulos estaban en prisiones y alababan al Señor. Siempre en la boca de los discípulos de Cristo, en la boca de los apóstoles, se encontraba una expresión de gratitud. Y estaban en persecución, estaban en prisiones, a veces padeciendo necesidades, a veces hasta naufragando en los mares. Pero nunca cesó la alabanza y la adoración al Dios Todopoderoso. ¿Y sabe qué significa eso? Que siempre hay un lenguaje de adoración y de alabanza, un lenguaje de gratitud que tú y yo no podemos perder. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya, aleluya. No podemos perder el lenguaje de la adoración, el lenguaje de la gratitud. Aleluya. Vamos a Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Filipenses 4, versículos 6 al 7, dice la palabra del Señor. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La gratitud nos libera de la ansiedad. ¿Y qué significa esto? Que la gratitud nos ayuda a enfocarnos en que tenemos un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe y que puede responder a aquello que está provocando nuestra ansiedad, nuestro temor, nuestra aflicción. Amén. Así que por nada estemos afanosos, simplemente creamos de que Dios tiene el control. Y como Dios tiene el control, de nuestra boca no va a brotar quejabanza, sino alabanza. Amén. Cántico nuevo.
Así nuestro corazón esté llorando, pero que nuestro corazón llore delante de Dios. ¿Amén o no amén? ¿Y quién cree que va a consolar nuestro corazón afligido? Dios. Gima en la presencia de Dios, porque Él es el único que merece nuestras lágrimas. Él es el único que merece nuestra alabanza y nuestra adoración. Amén. Él hará que todo cosa, que todo problema, todo lo que sobrepasa a nuestras expectativas y nos está causando dolor, Él lo transforme en paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. El último punto. La acción de gracias refuerza nuestra fe. ¿Qué hace la acción de gracias? Refuerza nuestra fe. Ese es el tercer punto. Evocar las bendiciones que recibimos y las muchas maneras en que Dios ha expresado su bondad hacia nosotros nos recuerda su fidelidad. Saber cómo ha actuado en el pasado nos fortalece para confiar en Él también en nuestro futuro. Cuando nosotros recordamos lo que Dios hizo en el pasado, nuestra fe se fortalece en el presente, que quizás nosotros, para nosotros es inseguro, o nuestro futuro. Y entonces, ¿qué pasa cuando recordamos las obras del Señor? Fortalecemos nuestra fe. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 57. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 57. Dice la palabra del Señor: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mas gracias sean dadas a Dios. ¿Y cómo vamos a vencer? Sí, usted puede hacer su puesto de empanadas, pero si no es Dios mediante, no vas a prosperar, porque el que prospera es Dios. El que trae la victoria a todo lo que hacemos con nuestras manos es Dios. El que pone gracia en lo que hacemos con nuestras manos es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire, así en su cuadra, voy a darle este ejemplo, no es que lo esté mandando a hacer empanadas, amén. Quiero que por favor entienda este ejemplo y quiero hacerme entender lo que quiero explicarle. Así en su cuadra hayan 3 puestos o 4 puestos de empanadas. Si Dios ha determinado tu bendición a través de eso que estás vendiendo, lo que sea, la bendición que viene sobre ti es muy diferente a la de los demás puestos. Y la gracia será tan maravillosa que habrá gente que viene desde otros barrios a comprarte lo que tú estás produciendo. Porque así es la gracia de Dios. Hoy vengo en el nombre de Cristo a decirte de parte de Dios que el lenguaje celestial es la gratitud. En medio del pueblo de Dios no puede haber ingratitud. Sea cual sea la situación de nuestra boca, lo único que debe brotar es adoración y alabanza. Cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios, porque Él va a transformar cualquier situación a partir de nuestra actitud. ¿Por qué toco estos temas? Porque en nuestro diario vivir suele ocurrir. ¿Cómo yo evito desanimarme? Que es uno de los temas. ¿Cómo yo evito desanimarme? Que es uno de los temas que hemos estado tocando. ¿Cómo yo evito? Dando gracias.
y teniendo una actitud madura frente a los problemas, frente a las situaciones. Yo recuerdo que X pareja estaban ayunando, orando y congregándose fielmente. Y X pastor estaba contento, estaba feliz de ver el compromiso y dedicación que tenía X pareja. Y resulta que en el camino se dieron cuenta de que ellos estaban orando y ayunando y congregándose fielmente y siendo buenos cristianos porque querían que Dios les diera una moto que estaban rifando en el pueblo. Y llegó el día del sorteo y resulta que otro fue el que se ganó la moto. Y la actitud de ellos reversó. Dejaron de congregarse, dejaron de ayunar, dejaron de orar y empezaron a tener una actitud de blasfemia, una actitud de arrogancia y una actitud de inconformidad respecto a Dios. La bendición de Dios no tiene nada que ver con el azar. Y Dios es tan soberano, oiga, Dios es tan soberano que yo creo, a mi parecer, aunque a veces nos duela y a veces me duela, que las decisiones que Él toma siempre serán las correctas. Aún así sobrepase o no alcance a llenar nuestras expectativas. Porque nuestra tendencia es aferrarnos y el aferrarnos nos va a llevar a que nosotros nos volvamos desagradecidos. Cuando alguien es generoso, cuando somos desprendidos, el tesoro de Dios, la gracia de Dios, no se detendrá, sino que siempre circulará y no dejará de ser. Porque así como Dios es eterno, su gracia para con nosotros también lo es y lo será. Ponte sobre tus pies, amada iglesia. Y demos gracias al Señor. Dale gracias a Dios. Que Dios nos libre de tener una actitud arrogante. O blasfema. O criticona, una actitud de crítica a lo que Dios hace, que Dios nos libre. Eso no está bien. Jamás nosotros podremos decirle al Señor, no lo hagas así, hazlo así. Porque ¿quién es el creador? ¿Y quién es la criatura? ¿Y quién es el que debe moldear? Dios a la criatura, no la criatura al creador. Cuando tú y yo aprendemos esos tips, aprendemos esas perspectivas, nuestra vida cristiana va a ser diferente. Cierra tus ojos allí y ora al Señor, ora a Dios. Dile al Señor, Señor, gracias. Porque tú has sido bueno, tú has sido fiel. Porque para siempre es tu misericordia. Porque tú eres eterno. Tú eres admirable. Eres el consejero y fuerte Dios. Dale gloria a Él. Dale honra a Él.
Señor, gracias. Te bendecimos. Te damos honra, gloria a ti, Señor, porque tú eres merecedor de la alabanza, merecedor de la gloria. Eres merecedor de la majestad, del poderío, de la grandeza. No hay nadie como tú. Eres santo, eres todopoderoso y perfecto.